Una de las cosas que uno se plantea siempre, yo me lo sigo planteando. Soy pastor de esta congregación hace 10 años, un poquito más, van a ser ahora en mayo. Pero antes de esto con Sandra, con mi esposa, éramos pastores de jóvenes. O sea que nuestro pastorado lleva unos 17 años más o menos. Y siempre me planteé lo mismo, no solo en los púlpitos, todos los días me he planteado algo. Y te lo transmito, capaz que podemos planteárnoslo juntos. ¿Para qué me congrego? ¿Para qué soy parte de una congregación? No hay día que no me lo pregunte. Y no es, ¿para qué me congrego? Al final no es desde ese lugar que me lo planteo. Siempre es bueno plantearnos para qué hacemos las cosas. Es bueno plantearse por qué y para qué estoy haciendo esto. Recién hablábamos de la cruz. La cruz no fue un ritual. La cruz no fue un acontecimiento histórico. La cruz fue o sigue siendo un acontecimiento espiritual. Y nosotros somos personas espirituales encapsuladas adentro de un cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo aunque lo que se vea es un cuerpo. Nosotros en realidad fuimos diseñados para ser un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Y por causa de esto, Dios, algunos de nosotros, nos permitió acceder a una espiritualidad viva. Hay dos tipos de espiritualidad, la viva y la muerta. La espiritualidad muerta es la de todo aquel que no cree en Cristo. La espiritualidad viva es la de todo aquel que cree en Él. Y eso, como decíamos recién, produce el espíritu de resurrección. Esto está bueno saberlo, porque yo me tengo que preguntar diariamente para qué tengo la espiritualidad viva que tengo. Si es que creo en el Señor. ¿Para qué creo? ¿Cuál es el motivo? Porque es muy fácil decir, ¿por qué creo? Porque eso lo hizo todo el Señor. Creo porque a Él se le ocurrió que crea. Creo porque Él quiso que yo crea en Él. No creo porque yo quiero creer en Dios. Nadie puede creer en Dios porque quiere. Las personas creen en Él porque Él definió que crean. Ahora, ese creer no es un creer que tenga que ver con saber que existe. Es un creer que defino someterme a alguien superior a mí. ¿Para qué? Para que ese alguien superior a mí legisle mi vida. De eso se trata creer. Porque después está el creer de sé que existe. Y dice la Biblia que ese creer de sé que existe, los demonios también lo tienen. Dicen que los demonios creen y tiemblan, pero no lo obedecen. O sea, ¿de qué se trata creer? Creer es someterme. Entonces, tiene que estar la pregunta nuestra de ¿por qué creo en el Señor? Y ahí vendrán todas las demás preguntas. ¿Por qué creo? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué soy parte de una congregación? Nosotros tenemos que definir y redefinir constantemente. Lo definimos una vez, pero luego tiene que haber una definición constante de por qué nos reunimos, de por qué nos congregamos. Necesitamos hacernos estas preguntas. El hecho de ser periodista me ayuda un poquito en hacer preguntas que a veces nadie se hace. Y necesitamos rendirnos ante el espejo y decir, ¿por qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? Lo peor que nos puede pasar es hacer algo por rutina, hacer algo por rituales, hacer algo porque todos lo hacen, hacer algo porque hay que hacerlo. Les pido un favor, ¿pueden repetir algo conmigo si son tan amables? Renuncio a congregarme porque hay que hacerlo. Bien, ya nos entendemos, pusimos una vara, ¿sí? Nadie haga nada porque hay que hacerlo. Yo me congrego por obediencia. No, error. La obediencia a Dios la produce Cristo. Entonces me congrego porque hay algo en mí que me lleva a reunirme con mis hermanos. Pero congregarse no es estar en una reunión. Congregarse es ser parte de aquellos
que creen en su nombre, o sea, que obedecen al nombre del Señor, que obedecen al Señor. Entonces necesitamos definir el motivo por el que nos reunimos y el motivo por el que nos congregamos. Tarea para el hogar. ¿Para qué me congrego y para qué me reúno? Si no, amados, es una religión. Si yo no tengo definido el fin por el que me congrego y el fin por el cual me reúno con otros, con otros hermanos o con otras personas que confiesan el nombre del Señor como la autoridad suprema de sus vidas, termina siendo una religión más de las tantas que hay. Y Jesús no fue un líder religioso. Es la potencia de Dios. Dice Cristo, poder de Dios. Es el poder de Dios. No es para que me dé paz tipo zen. Esa es la espiritualidad muerta. La espiritualidad muerta busca paz, pero la espiritualidad viva es la paz. Nosotros vamos siendo transformados en la paz de Dios. Y ya no estás buscando paz, te das cuenta que sos la paz. Y otros reposarán en esa paz, porque vos vas a reposar en la paz. El alma busca paz en una espiritualidad muerta, pero el Señor transforma el alma para que sea paz, para que sea reposo. Por eso es bueno saber por qué y para qué hago las cosas. Tengo que saber si soy un participante activo de la naturaleza de Dios o un simple invitado a oír un mensaje. Y no está mal ninguna ni la otra, están muy bien las dos. Lo que yo tengo que definir, ¿para qué? Porque de acuerdo a lo que defina, será cómo conozca a Dios. A Dios se lo puede conocer en profundidad, habrá una profundidad en esta vida y luego seguirá la profundidad en la próxima. Para eso somos eternos, porque a Dios no lo podemos conocer en 50, 60, 80, 200, no, 200 no vive nadie, pero 110, 120 años, ponele que aguantemos. No se lo puede conocer a Dios. Dios es mucho más amplio. Amén, dijeron varios por ahí. Mientras lleguemos lúcidos y sin secuela, vamos hasta los 120, 130. Si van a empezar los achaques, Señor, ya está. Pero no podemos conocer a Dios en esta vida. Hay toda una vida, pero podemos conocer aspectos de Dios en esta vida. Y eso lo dará, esa profundidad de conocimiento del Señor, lo dará las decisiones que tomemos. Lo dará el soy participante cada tanto y nada más, o soy alguien que definió vivir por y para Dios. No se trata de tener una religión de reglamentos, de leyes y de estatutos a seguir. Se trata de conocer al Señor y que Él viva a través nuestro. De eso se trata, vivir en Cristo. Por eso, si soy un participante activo de la iglesia del Señor y no de las cuatro paredes de un auditorio, estoy hablando participante activo de la iglesia del Señor, quiero que Cristo gobierne en este tiempo, quiero que Cristo gobierne esta generación, quiero que Cristo gobierne mi vida. Eso es ser un participante activo. Entonces voy a estar dispuesto a hacer lo que sea para que eso ocurra. Y entonces Dios permitirá que yo lo conozca de una manera. Ahora, si voy a ser un invitado, Dios se dará a conocer de otra. Acá no está en juego la salvación. Creo en su nombre, soy salvo. Ahora, luego vendrá el proceso de que sea salvo y cada día más salvo. Y salvo y cada día más salvo es que cada día tenga menos tinieblas en mi corazón y más luz de Dios. De eso se trata, ser cada día más salvo. Así que bueno, es una definición, es algo que tenemos que ir resolviendo. Porque Dios se nos revelará conforme a la resolución que yo tome. La salvación fue gratis, la redención, o sea, ser rescatados, fue gratis. La justificación fue gratis, en realidad hubo un precio, lo pagó Cristo. La gracia se nos entregó y a través de la gracia la posibilidad de vivir cada día más alejados del pecado. Pero amados, todo lo que viene luego tiene que haber decisiones. Toda la transformación de nuestro ser la produce el Espíritu de Dios, pero a través de decisiones que vamos tomando los santos. Así que si hemos definido, Dios ya nos encontró, ya nos conoció, lo que tenía que hacer lo hizo, pero si hemos definido conocer al Señor, será que tendremos que tomar decisiones cotidianas y hacernos preguntas incómodas. Pero qué bueno que nos las podamos hacer, Dios nos trae la luz para hacerlas.
Así que mirá el que tenés cerca, uno por ahí que tenga ganas de hablar con vos, porque ahí viste que hay gente que no quiere hablar. Alguno que tenga ganas de hablar con vos y decirle, vamos a hacernos preguntas incómodas. Hemos titulado, puesto un título para que pedagógicamente podamos ordenar esta palabra, ¿sí? La palabra de Dios no tiene título, pero para que la podamos ordenar de alguna manera, sí necesitamos que estemos bajo un título, bajo un lema. Y el título de hoy es ¿quién los estorbó? Cuando los hermanos, cuando las personas, los santos, estamos reunidos en el nombre del Señor, podemos alcanzar un conocimiento de Cristo que no se va a alcanzar en ningún lado. Para eso sirve reunirnos en su nombre. Acá te estoy dando algunas pautas cuando te hagas la pregunta, acá te estoy dando una de las respuestas. Hay un conocimiento de Cristo que no se va a dar orando en tu casa y yo en la mía. Hay un conocimiento de Cristo que se produce cuando los hermanos estamos reunidos en su nombre, cuando tenemos la expectativa de que la palabra nos alumbre en el conocimiento de Cristo. No es solamente estar reunido, me siento acá y veo qué pasa, sino que cuando tengo la expectativa de que Dios se dé a conocer diferente en mí. Entonces, tanto el que habla como el que oye está vinculado en un punto central que es la palabra de Dios, y al estar vinculados en ese punto vamos teniendo un conocimiento mayor del Señor, vamos teniendo un alumbramiento mayor, y te va a pasar y nos va pasando que quizás hablamos de una cosa pero entendemos diferente, pero todos vamos entendiendo mejor y mayormente acerca de Cristo. O sea, por ahí yo digo una palabra y a vos se te abren 30 ventanas diferentes y Dios se da a conocer, porque la expectativa del hombre de conocerlo, de la mujer de conocerlo, la expectativa nuestra de conocerlo, hace que Dios se dé a conocer. Independientemente de lo que yo predique, de lo que yo diga, si bien eso será el tema central, vos vas a tener un conocimiento mucho más amplio de lo que las palabras que yo diga van a querer producir. Entonces, no depende del predicador, depende de la expectativa de cada uno, de todos, de ustedes y de mí. A mí me cuesta hablar y oír a la vez, pero bueno, intentaré hacerlo, porque necesitamos que los sentidos espirituales estén abiertos para tener un mayor conocimiento. O sea que nos reunimos en el nombre del Señor, porque en estas reuniones hay más posibilidades de conocer mejor al Padre. ¿Tenemos que tener tiempo de oración? Sí. No tengamos tiempo de oración. Dije y me contradije. ¿Tenemos que tener vínculo con el Señor? Sí, pero no en un tiempo de oración, porque la Biblia nos manda a orar sin cesar. El vínculo es constante y es eterno, pero sí hay un conocimiento de Dios que va a ir siendo individual, pero cuando estamos reunidos en su nombre, ese conocimiento explota. Es mucho mayor, es superior. Decía el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los Efesios, en capítulo 3:18, en realidad la escribió a la ciudad de Éfeso. Él decía: oro para que sean capaces de comprender junto a todos los santos el amor de Dios. Oro para que sean capaces de comprender junto a todos los santos el amor de Dios. De hecho, un poquito antes dice: por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa. Pablo no oraba para que le venga un auto, tampoco había, pero bueno, un caballo, o un camello nuevo, o un carro. No, Pablo oraba para que los santos puedan conocer plenamente al Señor. Porque todo lo demás será producto del esfuerzo, del trabajo, todo lo que nosotros necesitemos lograr en esta vida terrenal. Vaya, hermano, lógrelo, estudie, trabaje, haga lo que tenga que hacer, pero que nada de eso, y ya nos vamos metiendo en tema, sea un estorbo para que podamos conocer con mayor plenitud al Señor. Que nuestra causa sea conocerlo más,
que nuestra causa sea conocerlo mejor y no que la causa de nuestra vida sea pasarnos la vida tratando de conseguir cosas que después, cuando no estemos más, los hijos de nuestros hijos se lo van a patinar como se patinaría alguien que pisa un helado. ¿Nunca pisaste un helado? Lo que adquieras en esta tierra, quiero decirte que tarde o temprano alguien lo va a regalar. Alguien lo va a perder. Alguien se lo va a entregar a alguien. Alguien lo va a dilapidar. Si no es en esta generación, es en la que viene o en la próxima. Que por eso que no sea de estorbo lo que estés haciendo en este tiempo. Mi carrera, porque tu carrera, después del cuadrito se termina dentro de 20, 30 años tu carrera. No, porque lo que yo conseguí, tengo esto, aquello, lo está bien, tenés todo y está bien vivir bien, me encanta. Cumplí tus sueños, disfrutá de la vida. Pero no te olvides que no naciste para eso. Naciste por y para el Señor, para que Él se dé a conocer a través tuyo, y eso tiene que ser la causa de nuestra vida. Por eso, para eso poder vivirse, tenemos que conocerlo. Pablo decía, oro para que sean capaces de comprender junto a todos los santos el amor de Dios. Porque cuando conozco el amor de Dios, se terminó cualquier otro amor que las cosas me puedan dar o que las personas me puedan dar. Pero hay que conocerlo. Y estos ámbitos son hermosos para conocer el amor de Dios. Son fantásticos. Pablo acá deja claro cómo es el asunto de la revelación de Dios. Decí conmigo si querés, junto a todos los santos. Mirá al de al lado, aunque no parezca, aunque no se lo muestre, es un santo. Ahí las esposas hicieron, es un santo, está en proceso, pero es un santo. Y vos sos una santa. Santa Lucía tenemos acá, por ejemplo. Estaba buscando uno que tenga nombre de santo, ¿viste? San Carlos tenemos allá. Estamos los santos. Amados, si hay algo que necesitamos conocer, es el multiforme amor de Dios. Yo no sé si lo sabías, pero si no lo sabías te lo cuento. El amor de Dios es multiforme. No, pero la Biblia dice la sabiduría. Sí, la sabiduría, pero el amor de Dios también es multiforme. Tiene diferentes formatos. Es de diferentes maneras. Aplica ante la misma persona y ante la misma situación que la persona haya hecho diferentes formas, diferentes formatos. Por eso el hombre no puede entender a Dios. Eso es lo que le rompió la cabeza a los fariseos de la época de Jesús. Ante cosas similares, él los sacaba de formato y reaccionaba totalmente diferente. Por eso, nunca encasilles a Dios en algo o en maneras que Dios se va a manejar con vos. Porque lo peor que podemos hacer es encasillar a Dios. Porque eso que puede pasar, que cuando erro esté esperando o el palo cuando tiene que venir de la caricia, o la caricia cuando tiene que venir el palo. Porque hay un momento que Dios agarra el bisturí y ante la misma situación pega un abrazo. ¿Pero cómo? No quieras entender a Dios, disfrútalo y ya. Entonces el amor de Dios se manifiesta de maneras multiformes. Para eso está la iglesia, para poder ser personas que entendamos que nunca Dios va a manejarse de la misma manera. ¿Y cómo lo va regulando? ¿Cómo podemos acceder a esa regulación? Bueno, para eso están las autoridades. Las autoridades de la iglesia no están para decir, anda para allá, vení para acá, anda para aquel lado, anda para el otro. No, amado. Las autoridades de la iglesia están para hacernos conocer mejor y más claramente el amor de Dios. Porque se supone que ellas lo conocen. Se supone. Se supone. Y si alguna vez tuviste una mala experiencia con una autoridad que quizás no conocía el amor de Dios y todo lo legislaba de la misma manera, bueno, amado, esa fue una mala experiencia. Por cada mala experiencia vendrán 10 u 11 diferentes experiencias acerca del Señor. Así que paz. Los veo un poco tensos. Estamos hablando del amor de Dios. Nosotros necesitamos conocer cómo opera ese amor multiforme. Es necesario. Porque, a ver,
Dios nunca va a salirse de su propósito eterno. Siempre. Dios no tiene varios propósitos. Dios tiene un solo propósito. Y es su propósito eterno. Entonces, Dios no va a ir manejando el propósito eterno de acuerdo a los estados de ánimo nuestro. O de acuerdo a las cosas que hacemos nosotros. Dios no va a decir, uy, ahora no puedo seguir adelante porque Fernando erró. ¿Y ahora qué hago? Lo que tenía que hacer Fernando, ¿quién lo va a hacer? No, Dios no se maneja de esa manera. Dios tiene un propósito eterno, ya definió hacia dónde va, está definido desde antes de la fundación del mundo, no varía de acuerdo a nuestras maneras de ver o pensar o las actitudes que tenemos. Yo conozco gente que pasó años deprimida porque erró, porque pecó, porque se corrió, porque no funcionó lo que tenía previsto, porque se le cayó la construcción que tenía. Conozco gente que dijo, listo, se terminó, total, ¿para qué voy a seguir si se perdió el propósito de Dios en mí? Nunca se va a perder el propósito de Dios. Por eso tenemos que conocer el multiforme amor de Dios, para que nunca sintamos que porque nosotros erramos, Dios se quedó sin recursos para con nosotros. No se va a salir, pero se va a expresar en nosotros de maneras diferentes. Como decíamos recién, a veces va a ser una espada de 2 filos. Y otras veces va a ser un abrazo, amado. A veces va a ser un bálsamo que abrace y cure heridas. ¿Nunca te esperaste de alguien? Yo sé que ustedes no, pero conocen gente que cometió algún error alguna vez. Seguramente, algún error. Y vos estabas esperando que a partir de ese error vengan y te digan de todo. Y de repente vinieron y te pegaron un abrazo. ¿Te pasó alguna vez? O la otra, estabas esperando que te entiendan y vinieron y... Bueno, tenemos que saber esperar lo que de Dios tiene que ocurrir, cómo Dios se va a manifestar. Porque siempre que Dios habla es para reencauzarnos en su propósito eterno. Nosotros recién cantábamos, tu gracia me encontró tal cual soy. Listo, ya te encontró. La gracia no está buscando descartarte. A veces los cristianos evangélicos tenemos esta cosa en la cabeza de que por cada error Dios me va a descartar. Si te fue a buscar, pagó un precio de sangre, pagó un sacrificio. A ver, te va a corregir, pero siempre en función de pulirnos. ¿Para qué? Para que seamos aquello para lo que fuimos creados. Dios no busca descartar. Dios no busca... ¿Para qué te fue a buscar? ¿Para mandarte al infierno? Es increíble lo que a veces pasa por la cabeza de algunos de nosotros. Yo sé que de ustedes no, pero aún conocen gente que se autocondena cuando erra. O sea, tampoco es soslayar todo, que nada, todo me resbala, bueno, me equivoqué, no importa. No, demos vuelta a la página, sepamos que detrás de la otra página hay algo escrito, ¿sí? Que hubo cosas que ocurrieron. Pero sepamos también que hay una justificación que se efectuó no para que nosotros terminemos peor que antes, sino para que constantemente Dios nos pueda ir perfeccionando para llegar a aquello para lo que nos puso en la tierra. Toda corrección de Dios, sea con un abrazo, sea con una caricia o sea con un bisturí, será para que nosotros seamos lo que Dios dijo que somos. Para que seamos perfeccionados, nada más ni nada menos. Amados, Dios hablará con nosotros y se manifestará a nosotros conforme a la madurez que Dios considere que tenemos. A veces nos creemos muy maduros y bueno, las cosas de la vida nos hacen ver que no somos tan maduros como nos creemos. Pero a veces nos creemos que estamos muy por debajo y viene Dios y dice, vos no estás para esto. A ver, un niño, la mayoría de las veces, casi siempre, aunque nos cueste a los padres, necesita un abrazo. Un niño, cuando erra, necesita un abrazo. Ahora, hay un momento que le vas a tener que dar con los 2 dedos en los dedos, porque si va a meter los dedos en el enchufe, no lo podés abrazar, porque se quedan pegados los dos. Al niño le va a doler el ¡saca los dedos de ahí! Pero después de que se asustó, está bueno el abrazo. Tiene que haber un momento que sepamos que Dios maneja esas formas también con nosotros. Porque si no tenemos un Dios frío, calculador,
O el otro, el demasiado amoroso que me perdona todo. No, tenemos que entender que Dios es multiforme en su amor. Y conforme a la madurez que Él considera que tenemos, lo manifestará. ¿Vamos bien hasta acá? Miren cómo los voy preparando para la palabra, todavía no entramos. Amados, la expresión de Dios para con nosotros siempre va a ser con un fin. Y es el que decíamos recién, que encajemos perfectamente en su propósito eterno. Que no estemos ni adelante ni atrás, ni al costado ni al otro costado, ni arriba ni abajo. Exactamente en su propósito eterno. A la persona que esté firme, Dios la va a afirmar más. Por eso dice, al que tiene fruto, lo podará para que lleve más fruto. Pero al final siempre me pide más, me saca un 8, me pide un 9, me saca un 9, me pide un 10, me saca un 10, me pide un 11. Sí, porque al que lleva fruto se lo va a podar para que lleve más fruto. De eso se trata, para que sea cada día, para que esté cada día más impulsado, más a full, vamos a hablar en argentino de vuelta, a full con el Señor. Y al que sea estorbado por algo, Dios lo va a advertir. Dios ve los estorbos que van a producirse delante nuestro antes que nosotros nos aceleremos y nos choquemos contra el estorbo a 200 kilómetros por hora. Yo sé que ustedes no lo hicieron nunca ni lo volverán a hacer. Pero hay personas que cuando ven el estorbo aceleran en vez de retroceder. Pero Dios nos va a advertir. Al que sea, anoten esto los que estén anotando, al que vaya a ser estorbado por algo o por alguien, Dios lo va a advertir. Pero si cae, si se golpea contra el estorbo, si queda tirado contra el piso, como que no quiero más nada y por favor paren el mundo que me quiero bajar, Dios lo va a levantar. Así se maneja Dios. A veces, yo no sé ustedes, pero yo conozco gente que cree que Dios cuando está en el piso te pega una patada. Habitualmente es el pensamiento nuestro por una sencilla razón, porque en un punto nosotros haríamos eso. La persona que tiene condenación en su corazón, cuando ve a alguien caer, por algo habrá sido. ¿Qué habrá hecho? Y también con la vida que llevaba. Entonces, cuando caemos nosotros, creemos que Dios también dice, también, amado Dios, espera el momento para levantarte. Ahora, después de que te levantó, todos tienen el relato de la mujer sorprendida en adulterio. ¿Sí? No sé por qué es la mujer sorprendida en adulterio y estos religiosos de esa época nunca sorprendieron al hombre en adulterio. Pero bueno, pongámosle, vamos a darle, dijimos que no vamos a condenar a nadie, pero bueno. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Alguno te condenó? No, ninguno me condenó. ¿Algún piedrazo te pegaron? No, ninguno me pegó un piedrazo. Bueno, andate y no peques más. O sea, yo te levanto, pero andá y bueno, buscá un soltero, mi amor. Es así más o menos las palabras que le hubiera dicho el Señor a esta chica que no conocemos el nombre, gracias a Dios, porque viviríamos hablando de ella nosotros. ¿Cuántas predicaciones escuchaste los que han pisado alguna congregación cada tanto? Rahab la ramera. Pará, hermano, si ya no es más ramera. Somos medios así, de meter el dedo en la llaga como para que quede bien en claro. Claro, total, hablan de Rahab, no de mí. Siempre las palabras del Señor, y esto quiero que te quede firme, siempre las palabras del Señor ante cualquiera que caiga serán: el que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene, no lo echo fuera. El problema es que cuando caemos a veces no volvemos al Señor, porque creemos que vendrá un mazazo. Creemos que vendrá un garrotazo. Creemos que tiene el ¿cómo se llama? Háganme acordar, el que tira fuego. El lanzallamas.
¡Ah, pecaste! Tenemos esa concepción medio Terminator del Señor, porque soy fuego consumidor y ahora vas a ver. No, pero ¿para qué te fue a buscar? Te hubiera consumido antes, era más fácil. ¿Cómo te va a consumir después de que te encontró? Esto no nos es culpa, no es bueno, hagamos lo que sea, total, Dios nos perdona. Sí, bueno, pecado tiene consecuencias y lo tenemos que saber. Dios no está obligado a resolver las consecuencias, sí a resolver en nuestro corazón lo que pasó, que nuestro corazón vuelva a ser afirmado, vuelva a ser establecido. Pero las consecuencias a veces hay que afrontarlas. Ese es el problema del pecado. Hay consecuencias. Entonces, y no es para cuidado con las consecuencias del pecado, no, es para que sepamos. Dios resolvió, pero hay consecuencias. Y esas consecuencias a veces a nosotros nos hacen decir, y al final Dios no me perdona y Dios esto. No, está resuelto el problema. El tema es que después vienen consecuencias. ¿Cuántos saben que hay consecuencias? Hay consecuencias. Dios resuelve adentro para que no vuelva a ocurrir. Pero afuera a veces queda la guerra, amado. Hay guerra. Señor, sácame de la guerra. Es que eso va a tener que esperar un proceso. Hay un proceso que tiene que continuar adelante. Amado, si vos o yo cometimos un delito, y bueno, la ley te dice, ¿vieron cuando el juez baja el martillo? Establece un juicio. ¿Qué significa cuando el juez baja el martillo? Nadie puede volver a condenar a esta persona por el delito que cometió. Eso es bajar el martillo. Bueno, a veces no se usa eso, pero ustedes me entienden el ejemplo. Entonces, cuando el juez dicta una sentencia, está diciendo, está resuelto el tema de esta persona. Nadie la puede volver a condenar. Pero 8, 25, 50, 10, 3 meses, prisión hay. Pero tiene que pagar la deuda. Está resuelto. Nadie le puede venir a reclamar más nada porque el juez ya lo resolvió, pero la deuda hay que pagarla. O sea, la guerra que se levantó va a continuar hasta que en un momento se termine el asunto de resolver en lo terrenal. Dios lo resuelve en lo espiritual, no hay deuda con él, nadie te puede volver a acusar, pero sí hay cosas que resolver acá. Si yo mañana golpeo a uno de ustedes y sale en todos los medios, y bueno, yo voy a tener que afrontar las consecuencias de que todos me pregunten por qué le pegó al miembro de la congregación. Y va a estar crónica en la puerta, y bueno, todos saben lo que va a ocurrir. Hay que afrontarlas. Y ahí es donde se ve verdaderamente de qué estamos hechos. Porque cuando afrontamos las consecuencias se ve de qué estamos hechos. Porque para ir a Dios, Señor, perdóname, Dios dice, no llores más porque ya estás perdonado. El perdón no se resuelve con lágrimas, el perdón se resolvió con sangre. O sea, las lágrimas no resuelven nada. Las lágrimas lo único que hacen es dejarnos tranquilos a nosotros que nos vaciamos del dolor que nos causó el pecado. Pero el problema es que luego de esas lágrimas, bueno, ¿quieren seguir hablando en argentino o en hebreo? No, se les voy a decir en hebreo. Hasta el gesto va a ser en hebreo. Hay que poner la carita. ¿Se entendió? La cabeza en la guillotina hay que ponerla. Sí, pero Dios me perdonó. Esto cuando hacemos algo, viste, en la familia. Pero Dios me perdonó, no me perdonás. Vos sí, te perdona, pero hay un proceso para el que termine ese perdón. Hay cosas que tienen que continuar adelante. Ya Dios trabajará en esa familia, en ese ámbito, con esas personas y se resolverá. ¿Estamos bien? Bueno, no sé si estamos bien, pero por lo menos en la explicación. Uy, se me fue el tiempo, mamá. ¿Quieren que lo lea el bosquejo así lo hago más rápido? Así que, amados, no se trata de eludir responsabilidades. El perdón de Dios, el abrazo de Dios, la manera en que Dios se maneja con nosotros. No se trata de que nosotros usemos eso para eludir responsabilidades, pero se trata de dejar hablar a Dios y oírlo. Somos demasiado rápidos para hablar.
Señor, perdóname, porque amén, gloria a Dios, aleluya, porque Señor, Señor, necesito salir de esto, por favor, Padre. Pará. Si nosotros podríamos oír a Dios, escucharíamos algo así como: ¡silencio! Quiero que me oigas, porque los pasos a seguir después de errarle, te los tengo que decir yo, no vos. Porque si me los decís vos, vas a seguir errando, vas a seguir haciendo un enchastre. Se lo dice alguien que cuando se mete en la cocina, viene Sandra y le dice: tranquilo, yo sigo. Queda un enchastre. Yo hago una hamburguesa, amado, y parece que hice canelones para 75 personas. Por eso me echan de la cocina. Así más o menos somos nosotros cuando erramos. Pará, que vas a hacer más lío. Cállate. Andá a las autoridades de la iglesia. Habla. Da a conocer lo que te pasó. Da a conocer lo que está ocurriendo. No quieras salir de los lugares solo. No, porque yo no confío en nadie, porque una vez confié y me fallaron. Bueno, está bien. Dios se arreglará con los que te fallaron, pero esto no funciona metidos para adentro. Y esto no es para ir a contarle a todo el mundo lo que hicimos, porque ese es el otro extremo. No, esto es para resolver lo que ocurrió y que el Señor sea el que nos diga exactamente cómo resolver. A veces es necesario bajarnos de esa vorágine. Tenemos todos claro la palabra vorágine. Andar. De esa vorágine de ser perfectos. Yo soy cristiano. Testimonio. Pará, bajate de ser perfecto. Porque esa perfección a veces se la queremos meter por los oídos a nuestra familia, por los poros, por todos lados. Pará, bajate de ser perfecto. Bajate de ser perfeccionista. No hay persona que viva más infeliz que un perfeccionista, porque a todo le falta. ¿Conocí un perfeccionista? Todo le falta, a todo le falta. No le alcanza. Diría el famoso y conocido refrán. Diría el Chapulín Colorado. Dice el viejo y conocido refrán: siempre le faltan 5 para el peso. Bajémonos del perfeccionismo. Porque nosotros somos perfectos. Decí conmigo esto: soy perfecto en proceso de perfección. Porque la Biblia dice a los que son perfectos, pero también nos manda a ser perfeccionados. O sea, ya hay un espejo donde mirarse. Pero bueno, todavía tenemos lagaña, estamos despeinados, tenemos un poquito de que nos levantamos y cayó por acá la baba. O sea, hay que lavarse la cara y bueno, ir viendo la realidad de que el espejo dice: sos tremendamente perfecto. Pero bueno, hay un proceso hasta llegar ahí, ¿sí? Hay un proceso. Pero ya sos. O sea, Dios no parte del error, Dios parte de su perfección. Dios no nos perfecciona a partir de que erramos. Dios nos perfecciona a pesar de que erramos. Porque Dios habla desde su perfección, no desde nuestras debilidades. Cuando Él resucita a Cristo, como decíamos hoy, lo lleva a su perfección, a su realidad. Él no bajó a buscar al Hijo, sino que lo hizo subir al Hijo. Y lo mismo ocurrió que con la iglesia. Porque la iglesia está compuesta por todos los que creen. Y los que creen, una vez que creen, son absorbidos por Dios. Hasta que esas personas empiezan a ver su perfección. Van viviendo en el proceso hasta que son lo que Dios dijo. Y ese proceso termina con vos y yo, no en este mundo. Así que no te apures por ser perfecto, porque tenemos toda una eternidad para terminar de ser perfectos. Pero es un proceso, decí conmigo, proceso.
Si tenés algún perfeccionista cerca, bueno, no se lo digas, pero decilo para arriba de última. Bajemos un poco porque los niveles de perfección nunca vamos a alcanzarlos en esta vida. Hay niveles que vamos a alcanzarlos en la eternidad. Pero bueno, decile a alguien, no nos relajemos. Esto no es para relajarnos, esto es para entender. A veces, amados, las muchas palabras nos velan la palabra de Dios. ¿Viste que solemos orar? Yo oro todos los días, pero no tiene ningún resultado. Dice la Escritura, no piensen, le dijo Jesús a los fariseos, que por sus vanas palabrerías van a ser oídos. O sea, los fariseos, ¿sabes cómo oraban? Mucho más que muchos de nosotros. Se la pasaban orando. Iban a la mañana, iban al mediodía, iban a la tarde a orar al templo. Eran tremendos oradores. Pero no pudieron oír la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios la tuvieron adelante, no la podían oír porque hablaban. ¿Conocés gente que habla arriba? Yo sé que ustedes no lo hacen, pero hay gente que habla arriba. Estás hablando y te habla arriba. No escucha lo que estás diciendo. O ahora en los tiempos de WhatsApp, que es más. Y estás mandando, le contestaste una cosa y arriba te contesta 14, no te dejó de hablar la primera. ¿Te pasó? Pero déjame contestarte una. Y se agarró una palabra de que vos dijiste y te contesta en base a esa palabra, pero vos no le estabas diciendo eso. Lo que pasa es que no te dejaron terminar de expresarte. Estoy haciendo catarsis. Y vos le mandás un mensaje o le mandás un audio y vos ves que escribiendo, grabando. ¡Cállate! O llamame por teléfono y resolvámoslo más rápido. Pero bueno, no hablemos mucho. Decirle a alguno que tenga cerca, habla menos, escucha más. Necesitamos estar atentos, amados, para no perdernos ninguna de las formas, expresiones de Dios. Atentos. No esperando vacíamente algo. Atentos. Atentos. Dios continúa hablando. Dios continúa expresándose y lo va a seguir haciendo. Pero estemos atentos a las diferentes expresiones. Para lo que decíamos recién, que cuando nosotros, no se trata de lo que necesitemos, se trata de lo que Dios necesita que vivamos. A veces, necesito tanto un abrazo. Y Dios dice, no, yo necesito que estés en soledad. Porque ahí vas a poder valorar un montón de cosas para cuando te ponga en los lugares en los cuales vas a estar con mucha gente. Pero primero necesito que estés en soledad. Señor, si vos me dieras todo lo que yo quiero, no sabes cómo te serviría. Esto no lo dijo nadie, ni lo volverá a decir de los que están acá. Y Dios dice, no, necesito que estés en escasez para que en algún momento valores y sepas para qué te permito acceder a recursos. No cortes procesos de perfeccionamiento, dice el Señor. La perfección, los que están anotando, si lo quieren poner, la perfección no la produce nuestra oración, la perfección no la produce venir a todas las reuniones, la perfección no la produce los rituales o las actividades eclesiásticas. Amado, la perfección la produce el Espíritu. No hay hombre que pueda producir. En el proceso de perfección que produce el Espíritu, habrá estorbos. Yo sé que ustedes nunca se encontraron con un estorbo que les detuvo el perfeccionamiento. Yo sé que ninguno de ustedes dijo, me bajo de la cruz 5 minutos y hago lo que tengo que hacer y vuelvo, ¿o no? Déjame bajarme de la cruz. Eliminalo o iluminalo. ¿Te lo llevas o te lo mando? Amados, en este proceso de perfección habrá estorbos. Ahora hay dos tipos de estorbos. Están los estorbos de la carne y están los estorbos del espíritu. Y vamos a hablar de los dos. Gálatas capítulo 5. Verso 7, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó
para que dejaran de obedecer a la verdad. Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo, por mi parte, tengo confianza en el Señor de que ustedes no pensarán de otra manera, o sea, no pensarán distinto a que un poco de levadura leuda toda la masa. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Acá el apóstol Pablo, si bien le está hablando a los Gálatas acerca de los que querían ponerles en los lomos las cargas de la ley nuevamente, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, no tenemos que cumplir la ley para ser salvos, pero había gente que le estaba poniendo cargas a los creyentes recién convertidos, recién entregados al Señor. Pero podemos aplicar esto a todo aquello que se presenta ante nosotros cuando venimos corriendo bien y de repente hay un estorbo. ¿Alguna vez alguno de los que está acá venía bien y de repente, ¿se entendió el eufemismo? Venías bárbaro y de repente un estorbo. Pero no es un estorbo que vos decís, bueno, lo salto. Miren qué agilidad tengo. Es un estorbo. Entonces Pablo le dice, ustedes corrían bien, venían bien. ¿Quién los estorbó? La palabra estorbo en el original es ekkoto, y no lo vuelvo a decir. ¿Qué significa? Hacer un corte en algo. Como cuando se bloquea una carretera. Mirá de dónde vienen los piquetes. Dificultar al introducir un obstáculo que de manera inevitable impide el progreso de cualquier objeto en movimiento. O sea, venía y algo se lo frenó. Impedir fuertemente al interrumpir algo que se desea o se necesita. Bloquear, obstaculizar. Eso es estorbo. Algo que bloquea, que obstaculiza. Algo que interrumpe el caminar. Por eso Pablo le decía, ustedes venían caminando bien. ¿Quién los estorbó? ¿Alguna vez corrías bien y de repente algo te estorbó? Ay, si estoy con la gente correcta. ¿Alguna vez, dicen algunos? A ver si me sacan el estorbo. A ver si me mandan la policía y me saca el piquete que tengo adelante, que no puedo avanzar. El problema, amados, no son los estorbos. Yo te quiero dar una buena noticia. Los estorbos van a estar para siempre. Ay, no era buena noticia esa. El problema no son los estorbos, sino el problema es obedecer a los estorbos. ¿Por qué solemos obedecer a los estorbos? Obedecer al estorbo es, el estorbo es mi vida a partir de ahora. Es como que vas por la carretera, vas por la ruta, vas por la calle, hay un piquete y vos te quedás a vivir en el piquete. Como no puedo avanzar, me quedo a vivir acá. Por eso el problema no es el estorbo. El problema es obedecer al estorbo que te dice, vení, quédate a vivir acá. Quédate acá. ¿Y por qué obedecemos a los estorbos? Toda obediencia a los estorbos tiene un comienzo. Toda. Y ese comienzo, así conmigo. Ahora hace así y ahora hace así. Ese comienzo está acá. Ese comienzo está en los pensamientos. Obedecemos al estorbo porque el estorbo nos da determinadas instrucciones y nosotros determinamos obedecer a las instrucciones del estorbo porque los pensamientos nos hacen obedecer a eso. Primera de Corintios 15:33, el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Y a veces nosotros creemos que malas compañías es mala junta. ¿Viste? ¿Con quién se juntará este? ¿Con quién andará este? Sí, es mala junta, pero no solamente personas. Malas compañías incluye los programas de televisión que miramos. Malas compañías incluye los libros que leemos. Malas compañías incluye la música que nos acompaña. Yo no puedo reaccionar de una manera diferente si tengo mi alma llena de música, si tengo mi alma de música determinada, si tengo mi alma llena de mensajes que miro todos los días a través del celular, de películas que veo todos los días. Amado, esas son compañías. Los hábitos que nos acompañan todos los días también son compañías. Los argumentos y paradigmas mentales que tenemos son compañías. Las páginas de internet que miramos son compañías. Por eso las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso una pregunta buena para hacernos, creo que buena, a mí me gusta la pregunta, es ¿quién o quiénes nos acompañan diariamente? ¿Quién o quiénes nos acompañan diariamente? Pero también tenemos que preguntarnos, ¿quién o quiénes nos acompañan después de un estorbo? Después de chocar contra un estorbo. ¿Quién te acompaña después de chocar contra un estorbo? ¿Tus argumentos, tus pensamientos, tus paradigmas mentales? ¿Te pones a ver películas, total, ya le erré? Películas que no hay que ver, me pongo a navegar, me pongo a llamar personas que no tengo que llamar, me pongo a recurrir a cosas. ¿Qué me acompaña antes, pero qué me acompaña cuando me choqué con un estorbo? Viste que las personas, no ustedes, las de otro planeta, suelen decir más y ya fue, total. Y ahí arranca. Esas son malas compañías que van a corromper la manera de vivir, la manera de manejarte. ¿Sabés para qué son útiles los estorbos? Y por eso dije que nos van a acompañar siempre y que son una buena noticia. Porque los estorbos son el tester. ¿Sabés lo que es un tester? Algo que sirve para testear. Ve que estoy iluminadísimo. Los estorbos nos sirven, son útiles para darnos cuenta de que capaz que no somos la maravilla que nos creíamos ser. ¿Viste que hay gente que... No, pues yo el Señor, la Biblia, la palabra y esto, aquello, hasta que aparece el estorbo. Y el estorbo te da la pauta, te es el espejo, para decir, ve que no era la maravilla que te creías que era. Porque del estorbo no saliste a la palabra de Dios, del estorbo saliste a otro lado. Hay una expresión en la Escritura, que está en el libro de Jeremías, que dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a contender con los de a caballo? A mí me marcó la vida cuando yo me quejaba. Ahora no me quejo más, pero... hay quejas que a veces le presentamos al Señor. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué perdí lo otro? ¿Por qué? Viene el Señor y dice, si corriste con los de a pie, si las cosas pequeñas de la vida te dejaron como te dejaron, ¿qué me venía a decir a mí que tenés que estar en otro lugar? Te llevaste puesto el estorbo que no se lo hubiera llevado puesto un nene de 4 años y me venía a decir a mí que vos tendrías que estar en determinado lugar porque esto, porque aquello, porque lo otro. ¿No será tiempo de que te des cuenta de que estabas corriendo con los de a pie y te cansaste y querés ser algo más de lo que hoy estás para hacer? No significa que no lo seas, pero quizás hoy no estabas para hacerlo. Después de chocar contra un estorbo, no voy a preguntar si alguien chocó contra un estorbo en algún momento, aunque veo caras de chocado. Existen dos perspectivas. Una perspectiva es la boicoteadora. La perspectiva que, ¿qué significa boicoteadora?
al final no sirvo para nada, al final yo no puedo vivir más, y al final, y al Señor, llévame. Yo sé que nadie lo dijo ni lo volverá a decir. Señor, llévame, porque evidentemente no sirvo ya para nada. ¿Qué hago vivo? Me tengo que morir. Mátame, Señor. Sácame de este mundo. ¿No ves que soy una basura, que soy una porquería? El boicot. Ahí es cuando Dios dice, ¡silencio! Y nosotros seguimos, no, pero no sabés, no sirvo para nada. Al final, yo creí, fui a la iglesia, hice esto, hice todos los 10 pasos para ser exitoso, y etcétera, etcétera. Y nada pasa. Oro más que Pablo. Y mira cómo estoy. Esa es la boicoteadora. No maduro más, dijo uno un día. Estás negando la palabra de Dios. Si Dios dice que te está perfeccionando. Señor, este es el boicoteador víctima. ¿Cuántos quieren conocer un boicoteador víctima? Que no está acá, por eso lo puedo decir. Señor, al final te sigo fallando. Perdón, Señor. Creí que entendía, Padre, pero no entiendo nada, perdón. No merezco esta vida que tengo, no merezco a mi esposa, no merezco a mis hijos. Y Dios dice, deja hablar. Deja hablar. Nosotros podemos hacer un culto profetizando frases boicoteadoras después de chocar contra el estorbo. ¿Conocen a alguien que conozca a alguien que hace un culto de frases boicoteadoras? Y arranca. Y a veces, habitualmente lo dice en voz alta para que lo escuchen los que están en el entorno y digan, bueno, pobrecito, vamos a perdonarlo rápido. No sé qué, acá no hay, pero bueno, les tengo que contar cómo es la cosa. Nosotros podemos hacer un culto profetizando frases boicoteadoras o podemos resolver que lo que ocurrió sea un final de algo y el comienzo de algo. Ante un estorbo, yo me puedo boicotear o puedo resolver que eso que ocurrió sea el final de algo y qué bueno que pasó, porque si no, no hubiera podido comenzar algo. Amados, mirá el que tenés cerca, haceme este favor y decirle, tenemos que reaccionar. Nunca esas frases boicoteadoras van a venir de un abogado. Jamás. Las frases que te dicen que te mates, que no servís para nada, que no maduras más, que seguís fallando y que Dios ya no te perdona, jamás van a venir de un abogado. Esas son expresiones de un fiscal. El fiscal es el que acusa. El abogado siempre va a trabajar por la absolución. Y a mí, esta Biblia me dice que el Señor es abogado. Amados, nadie va a ver un fiscal cuando comete un delito. ¿Por qué vamos nosotros a ver el fiscal cuando cometemos un delito? Nadie va a ver a un fiscal cuando comete un delito, salvo que sea un kamikaze que diga, vengo a que me metan preso. Todo el que comete un delito, al primero que recurre es a un abogado. Decí conmigo, ante un delito, se recurre al abogado. Hay que cambiar la perspectiva. Esto no significa, bueno, no pasó nada. No, recurro al abogado y que el abogado me empiece a decir los pasos a seguir. Ante un abogado, mejor dicho, este abogado, un abogado nos va a decir 4 cosas cuando recurrimos a él. Y este abogado nos va a decir 4 cosas cuando recurrimos a él. Lo primero que nos va a decir, contame la verdad. Sin excusas y sin justificación. Contame la verdad. No de lo que te hicieron, no de lo que... Contame la verdad. Porque todos en el corazón sabemos la verdad del delito. Lo maté porque me gritó. No, lo mataste porque sos un iracundo que lo querías matar, no porque te gritó. Hice esto porque mi esposo, mi esposa
No, hiciste eso porque lo querías hacer desde siempre y bueno, encontraste la justificación en tu esposo o en tu esposa. Pero vos lo hiciste porque vos lo querías hacer. Y yo. Por eso el abogado lo primero que te va a decir, la verdad. A mí me contás la verdad. Entre nosotros no tiene que haber secretos. Sin excusas y sin autojustificación. Eso es lo primero que va a decir un abogado. Lo segundo que va a decir el abogado es, no voy a defender lo que hiciste. No voy a defender lo que hiciste. Pero voy a hacer justicia. Voy a procurar que se haga justicia. El abogado no te va a decir, ay, qué bien que lo mataste, qué bueno, la verdad que linda. ¿Cómo fue? A ver, ¿el tiro se lo pegaste en la nuca o en la...? Qué lindo, qué bien, te felicito. Un tirador profesional. Jamás te va a decir eso el abogado. El abogado no va a decirte, qué lindo el pecado, qué lindo, bueno, no pasa nada. No. Pero lo que sí te dice el abogado es, yo haré que tengas justicia. Lo tercero que va a decir el abogado, esto es clave. Decí conmigo, esto es clave. El abogado va a decir, con el fiscal hablo yo, vos te callás. ¿Oyeron alguna vez esta expresión que suele ocurrir cuando alguien es detenido? A veces sale en los diarios muchas veces, bueno, ya no hay más diarios, la mayoría ahora es todo virtual. Pero hay una expresión que es esta, se negó a declarar. ¿Han oído esa expresión? Cuando alguien va preso, que de paso te tiro un tip, negate a declarar hasta que no aparezca tu abogado y te diga de qué te acusan. Porque vas a decir cosas que en ese momento van a estar de más y te vas a autoinculpar y después es más difícil salir de ahí. Entonces lo tercero que te va a decir el abogado, y es fundamental, con el fiscal hablo yo, vos te callás. El fiscal te va a citar la ley. El fiscal te va a decir todo lo que hiciste mal. El fiscal te va a presionar para que declares cosas que luego te van a meter en una jaula. Por eso, silencio ante el fiscal. Habla el abogado. Y lo cuarto que te va a decir un abogado, escuchame una cosa, yo te voy a sacar del asunto, pero vos vas a seguir al pie de la letra mis instrucciones. Y acá esta la agrego yo. ¿Está claro? Yo te saco, pero vos seguís al pie de la letra mis instrucciones. Eso fue la cruz. Yo los saco de la muerte, pero ustedes siguen al pie de la letra mis instrucciones para que el pecado no se vuelva a enseñorear de vosotros. Dijimos que tenía los estorbos, o nosotros ante los estorbos teníamos dos perspectivas, y acabamos de decir la boicoteadora. Pero está la otra perspectiva, y es la de la esperanza. No es una motivación humanista la esperanza. La esperanza siempre es espiritual. La esperanza que viene de Dios es espiritual. La esperanza es producto de la certeza de oír y creer la palabra del abogado. Porque si voy a ir al abogado, yo tengo que oírlo y creer y tener la esperanza de que él va a resolver el asunto como mejor convenga. Esta esperanza nos lleva a la fe. Porque como que se nos apagan las luces cuando erramos, ¿o no? Y ahí aparece la esperanza. Cristo en formato de esperanza. Todo lo que no está bajo el gobierno de Cristo está en formato de esperanza en nosotros. La esperanza nos lleva a la fe. ¿Y la fe qué nos dice? La gracia lo solucionó. No te condenes, pero no te olvides. La fe nos dice claramente, la gracia solucionó el asunto. No hay condenación, pero no te olvides, para que no te venga una cosa peor en el próximo estorbo.
La esperanza que lleva a la fe es luz que veo en la oscuridad. Yo no sé si a vos te pasó alguna vez de estar con una deuda, con una notificación de que usted debe, viste que los abogados hoy día, algunos o algunas empresas te mandan, usted tiene que pagar, si no mañana lo ponemos en el veraz y nos llevamos a sus hijos y matamos a la suegra. Amén, dijiste, no. Y te empiezan a poner carga y vos decís, no, tengo que solucionarlo. Y viene uno y te dice, tranquilo, paz. Se lo llevaba a un abogado, viste que el abogado está relajado siempre. Claro, porque el problema no es de él. Pero siempre están relajados. Y decime si no te da esperanza. Quien estuvo frente a un abogado ante un problema o ante una situación, o estuvo frente a una persona que necesitaba un abogado y se le aclararon las ideas, la persona empieza a tener esperanza. No era tan terrible, che. Es difícil, es complicado, hay que pasar un proceso judicial, pero no era tan complicado. Hay una luz, hay esperanza. La fe es creer que ya habito en esa luz. Hoy estoy en proceso y en el proceso hay esperanza, pero la fe es saber que hoy estoy en esperanza, pero estaré en la luz. Hoy no veo nada, pero hay como una lucecita ya. Cuando escucho al abogado, siempre va a haber una luz. Siempre. Cuando escucho al fiscal, siempre va a haber tinieblas. Amados, los estorbos nos van a contaminar la mente para que nunca veamos la luz. Ese es el problema de los estorbos. Pero ahí aparece el abogado y te presenta la esperanza. Si oís, te presenta la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es un impulso del Espíritu. Es un impulso del Espíritu, es un llamado del Espíritu a comer Cristo y solo Cristo para que puedas habitar en la fe y de esa manera, por medio de la gracia, vencer toda condenación que habita en tu interior en ese momento. Amados, ¿sabes lo que nos recuerda comer Cristo? Comer Cristo, y comer Cristo es comer su palabra, es oír a Dios, es estar expectante, atento a lo que el abogado tiene para decir. Comer Cristo siempre nos va a decir esto: hey, sos más que vencedor por medio de aquel que te amó. Eso es lo que siempre te va a decir comer Cristo. Y para terminar, wow, venimos bien. Les dije media hora, estamos 23 minutos. De los media hora que dije, 23 minutos. Vamos bien. ¿Están cansados? Hay algunos que no respondieron. No están, ni están. O sea, no es que no están. No están. Amados, puede ser que nos hayamos reventado la cabeza contra un estorbo. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Estamos vivos. Estamos vivos. El estorbo no pudo con nosotros. Estamos vivos. Así que a creer a la verdad y levantarse. El Señor le dijo al apóstol Pablo: ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados, invocando mi nombre. Él está. Llama al abogado. No te quedes tirado esperando que el fiscal te venga a llevar de los narices al calabozo. ¿Por qué te detienes? Hay gente que está detenida a pesar de que siguió adelante. Es como que la carrocería quedó clavada, el chasis quedó clavado y la carrocería siguió sola. No tenés ruedas. En algún momento eso va a terminar mal. El Señor dice: hey, vamos a tomar decisiones y a seguir, pero en mí, no en el poder de tus fuerzas, sino en mí. Porque es la única manera de que no vuelvas a vivir bajo la condenación de lo que el fiscal quiere que oigas, hables, escuches, digas. Porque cuando nosotros nos metemos en esa condenación,
de las palabras del fiscal. ¿Sabés dónde terminamos? Nosotros terminamos enjaulados, pero todo nuestro entorno termina en el mismo lugar. Por eso es momento, mira, ¿se animan a hacer algo conmigo? Hagamos esto. Despertate. Despertate. Si hay un estorbo contra el que chocamos, recurramos al abogado. Y si todavía no chocaste, Dios no permita que choques, pero llegás a chocar contra un estorbo, amado, amada, corre al abogado. Y si hoy estás metido en la oscuridad, en las tinieblas del estorbo, es bueno que clames por el abogado y no tanto por tus palabras y tu manera de pensar y tus paradigmas y tus formas de salir adelante. Hay matrimonios que han sido estorbados. Hay familias que han sido estorbadas. Hay personas que han sido estorbadas. Bueno, es momento de definir si voy a seguir viviendo bajo el boicot o en la esperanza que me da el abogado. Decirle al que tenés cerca, vamos a escuchar a la verdad. ¿Sabés qué dice la verdad? La verdad dice: 7 veces caerá el justo y volverá a levantarse. Eso dice la verdad. ¿Eso qué significa? Que siempre que caiga el justo, lo voy a levantar. No nos transformemos en tropezadores seriales, pero sepamos que si tropezamos, siempre que recurramos al abogado, seremos levantados. Porque nadie que compra una lámpara, dice la Escritura, la pone debajo de la mesa. Dios siempre va a poner la lámpara para que brille. El punto de Dios no es descartarnos, el punto de Dios es volvernos a ser brillantes, para que Él brille a través nuestro. Somos la lámpara, Él es la luz. Y la lámpara tiene que estar donde corresponde. Hay que limpiarla, hay que sacarle lo que sobra, pero la lámpara será puesta donde tiene que estar y no donde la lámpara definió estar. Por eso, si oímos a Dios, vamos a estar donde Dios definió que estemos. Vamos a hablar con propiedad. Decirle a alguno que tenga cerca, vamos a declararle la verdad. Decirle, no, eso no, tenía que ser otra cosa. Pero no importa, vamos a declarar la verdad. Ahí está bien, está bueno. Ahora decirle esto: no sos un estorbo. Fuiste estorbado. Seguí siendo un hijo en proceso de perfección. Amados, los estorbos, cada estorbo deja secuelas, y lo sabemos. Los estorbos dejan secuelas, los estorbos dejan dolores, los estorbos nos dejan débiles. Son las tinieblas posteriores al estorbo. Quedamos débiles, quedamos cansados. Yo no sé si atravesaste alguna vez una situación de esta, pero quedás cansado, quedás agobiado, quedás como con heridas. Por eso hay un proceso después del estorbo. Lo primero ya lo dijimos, hay que ir al abogado, pero después tenemos que relajarnos en un punto. Porque lo primero que tiene que recurrir, o que tenemos que entender después de recurrir al abogado, es que lo primero que debe ocurrir en nosotros después de un estorbo es que necesitamos descansar. ¿Y dónde se descansa? En la palabra de Dios. Es el momento que más tengo que descansar en el Señor. No es el momento en el que tengo que decirle al Señor todo lo que tiene que hacer conmigo. Es el momento de descansar. Nadie que se lesiona es mandado a entrenar, ¿o sí? Cualquier persona que practica una actividad deportiva y se lesiona, al primer lugar que lo mandan después de los estudios médicos, a descansar. Tiene que haber un descanso. Después del descanso, tiene que venir la rehabilitación. Tengo que ser rehabilitado, porque fui herido, fui lastimado. O me lastimé solo, me herí solo, lo que vos quieras, pero tiene que haber una rehabilitación. Lo tercero, luego tiene que haber un entrenamiento paralelo a la alimentación. Yo tengo que entrenar de nuevo. Tengo que ponerme en forma. Y después de todo eso, vuelvo al partido. Y esto no significa, bueno, me voy de la iglesia hasta... No significa eso.
Al contrario, hay gente que es estorbada y por causa del estorbo se aparta de las congregaciones. No, todo lo contrario, amado, amada, es cuanto más tengo que recurrir a la iglesia. Es cuanto más, porque ahí voy a hallar descanso. Necesito descansar en los hermanos. No pude descansar en un hermano, no pude, pero alguien tiene que traerme descanso. Necesito que me acompañen en el proceso de rehabilitación. ¿Cuántos fueron al kinesiólogo y se atendieron solo? No, el kinesiólogo te va a atender para la rehabilitación. Pero esto tiene que haber, luego tiene que continuar con un entrenamiento y luego volveré a las pistas. Pero tiene que ser todo regulado por un estudio jurídico que me diga los pasos que tengo que seguir. ¿Cómo nos saca Dios de las tinieblas del estorbo? ¿Cómo hace Dios para sacarnos de las tinieblas en las que nos metemos por causa del estorbo? ¿Cómo creen ustedes que nos saca Dios? Debe haber millones de pensamientos. ¿Sabe cómo nos saca Dios de las tinieblas del estorbo? Con un estorbo. ¿Cómo nos sacó Dios del pecado y de la muerte? ¿Cómo nos sacó Dios de la ignorancia y de las tinieblas? Con un estorbo. Dios salió al encuentro nuestro estorbándonos. Con un estorbo. Amados, vivir de estorbo en estorbo tiene un motivo fundamental. Yo no sé si hay acá personas, pero seguramente alguien conoces que vive de estorbo en estorbo. Tiene un punto fundamental y es vivir ignorantes al estorbo de Dios. ¿Somos ignorantes por negligencia o somos ignorantes por deseo? No importa. Pero de estar en estorbo tiene que ver con que somos ignorantes al estorbo de Dios. La palabra de Dios nos alumbra para tener luz, para tener claridad acerca del estorbo de Dios, porque ese es el estorbo que absorbe todos los estorbos. El apóstol Pedro lo describió, dice: para ustedes, pues los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, o sea, estorbo. Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes, por causa del estorbo, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, el abogado está hablando, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y el juez escucha al abogado, para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado, aparece el estorbo de Dios. Para algunos, para los que andan de estorbo en estorbo y no quieren ver, no quieren oír, es piedra de tropiezo, pero para nosotros este estorbo se come los estorbos. La palabra piedra de tropiezo, la expresión es un obstáculo en el camino, con el que si uno golpea el pie, necesariamente tropieza o cae. Es un estorbo. Nosotros podemos vivir renegando de la piedra, o podemos determinar que sea nuestra piedra fundacional. La piedra que dice: hasta acá una vida, pero de acá en adelante otra. Y agarro esta piedra para construir. Esta piedra puede ser el punto final de algo, o el punto de partida. Está en nosotros definirla. Amados, esa piedra es la palabra de la cruz. Si nosotros logramos ver la cruz en medio de la tragedia del estorbo, esa cruz será el estorbo que absorba el dolor de todos los estorbos que te estorbaron hasta hoy. Amados, qué bueno reafirmar hoy en nosotros el estorbo de la palabra de la cruz. Qué bueno reafirmarlo
Un día como hoy, el estorbo de la palabra de la cruz. Que las personas pregunten, ¿quién los estorbó? Y nosotros digamos, venía de estorbo en estorbo, pero me estorbó la cruz de Cristo. No el hecho histórico, la cruz de Cristo me estorbó. Y una puerta se abrió y el acceso al Padre se definió. Ya no tengo un fiscal que me acusa, tengo un abogado que trabaja por mi absolución final. Amado, que se vea, que se afirme, que se confirme en nosotros el estorbo de la cruz. Familias gobernadas por el estorbo de la cruz son familias que nunca más esa familia vivirán bajo el gobierno de las tinieblas. No necesitas más nada, ni yo necesito más nada que conocer el estorbo de la cruz. Amados, ante un estorbo, yo les digo lo que hago ante el estorbo. Cuando me rompo la cabeza contra el estorbo, porque amado, a veces desde acá damos sensación de que nosotros estamos superados. No, nosotros estamos viviendo estorbos iguales o superiores a los de ustedes. ¿No sabés lo que hago yo después de un estorbo? Digo, Señor, muéstrame la cruz. Quiero ver la cruz. Porque si choqué acá con este estorbo es porque en algún punto no vi el estorbo que era la cruz. Quiero ver con más claridad, papá, esa cruz. No, pero yo ya la conozco porque me lo enseñaron en la escuelita dominical, en catecismo. No sé, amado, la cruz es constante y se va dando a conocer a medida que estamos dispuestos a que esa cruz sea el estorbo que gobierne sobre cualquier estorbo. A veces Adán, nuestra propia naturaleza, es el estorbo de conocer la cruz. Pero qué bueno que el Padre nos trae esta palabra, porque no es una palabra casual, es una palabra porque si hay algo que Dios está interesado en que conozca, es el estorbo de la cruz. Porque los estorbos de la vida traen sensación de cárcel, de encierro, de retroceso. La persona dice, no puede ser que siempre retrocedo, 2 pasos para adelante, 3 para atrás. No puede ser. Pero viene el estorbo de la cruz y te dice, no podés retroceder más porque yo te puse en la tierra para avanzar. El estorbo de la cruz es para que vivas una vida de avance y en dirección, en función del propósito eterno de Dios. La palabra de la cruz nos sale al encuentro. Aparece la piedra de tropiezo. Mala prensa tiene. Y hay gente que dice, yo no quiero ser piedra de tropiezo. Amado, no podés ser vos una piedra de tropiezo porque la piedra de tropiezo es Cristo. ¿Cómo va a ser una persona? Aparece la piedra de tropiezo. Se nos presenta y nos dice, te alcancé, te estoy estorbando para que alcances tu destino profético. Desde antes de la fundación del mundo yo hablé. Y la palabra profética más segura que es Cristo lo confirmó y lo afirmó y lo reafirmó en la cruz. Y en esa cruz salí al encuentro de ustedes para que nunca más un fiscal pueda decir algo diferente a lo que yo digo. Por eso el Padre dice, nadie tenga un concepto distinto del que deba tener. El concepto es el que Dios dice y me importa nada lo que un fiscal dice. Dios dice, son absueltos, son aceptos, son amados, portan mi naturaleza, vayan adelante porque son más y más y más que vencedores, porque los amé desde el principio. No los empecé a amar el día que levantaron una mano, los amé desde el principio y con ese amor hoy defino que salgan de todo estorbo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por la paz de tu palabra. Gracias por el estorbo de la cruz, Señor. Gracias, Padre, que lo podamos ver. Que lo podamos ver con mayor claridad. Que lo podamos ver con mayor intensidad. Señor, si hay alguien que ha sido estorbado y ya no se considera que califica, ya considera que está fuera, corrido, sacado del camino, Señor,
que por causa de esta palabra empiece a clamar para que el abogado le muestre las instrucciones a seguir. Que no siga siendo gobernado por la palabra del fiscal, por el boicot acusador de un fiscal. Señor, que sea gobernado por tu palabra, por el gobierno de tu palabra. Señor, arranco en tu nombre. No tengo el poder yo, pero sí sé que vos, y a manera de expresión decimos que es arrancada toda persona que está en las tinieblas del estorbo y la luz se manifiesta. La luz se manifiesta. Sea la luz y todo estorbo quede bajo el gobierno de esa luz. Sea la luz y toda cárcel que produjo ese estorbo rompa cadenas, haga caer muros. Sea la luz, sea la luz, sea la luz. Es Cristo y nada más. Es Cristo. Declara su nombre, habla su nombre, decí su nombre. Señor, queremos verte, queremos verte. Aceptamos el proceso, pero solamente queremos verte. Sabemos que hay un destino profético y que no hay manera que eso tenga variación. Señor, subí al que se bajó, enderezá al que se torció. Señor, aclará al que está en tinieblas, pero que se sientan todos y cada uno de los que están al alcance de esta palabra, reencausados en tu verdad, en tu gracia, en tu propósito eterno. Sea tu realidad, Señor. Sea tu realidad. Sea tu realidad. Sea tu realidad. Y que no sea oscuridad, sino que sea tu realidad. Y que sea tu realidad, Tu verdad, tu palabra, que Señor. sea tu verdad, Sí, y Señor. tu palabra y